Empecemos con testigos de Jehová. El grupo comenzó, estos dos grupos no tienen más de 200 años, ¿sí? Este grupo comenzó en Pensilvania en 1870 y fue un estudio bíblico iniciado por Charles Russell, ¿sí? Quien nombró a su grupo el estudio bíblico del amanecer milenial, ¿sí? Soy así bien creativo, diría yo, ¿verdad? El estudio bíblico del amanecer milenial. Y después él empezó a escribir una serie de libros, ¿sí? Que formaron la colección de El Amanecer Milenial. Y de ahí, de esos libros, es donde ellos sacan la mayoría de su doctrina, ¿sí? Se extendieron se extendieron hasta 6 volúmenes antes de que él muriera. Algunos dicen o afirman que ellos obviamente no se llamaron testigos de Jehová desde el inicio, sino ellos se llamaban los ruselitas, ¿sí? Y tomaron estos libros, ¿sí? Y de ahí empezaron a sacar sus creencias y su doctrina. Después de que él murió, había un juez en 1916 llamado J.F. Rutherford, ¿sí? Y era amigo de Russell, ¿sí? Él escribió el 7º volumen, ¿sí? De estos 6 que ya había escrito el fundador, y entonces tienen 7 volúmenes del Amanecer Milenial, ¿sí? Ese último libro lo tituló El Misterio Final Revelado. Era la última parte de esa colección de libros, ¿sí? Y luego, durante la vida de Russell y su amistad con este juez, fundaron lo que se conoce como The Watchover Bible and Tract Society, la Sociedad Bíblica de la Atalaya, como se conoce hoy en día, que es el canal de distribución de sus materiales, el canal de distribución de su enseñanza, digamos, ¿verdad? Más o menos hasta 1931, según lo que pude leer e investigar, fue que se llamaron ellos los ruselitas, y a partir de ahí fue que ya cambian su nombre a los testigos de Jehová. Se separaron unos que siguieron diciendo que eran ruselitas, otros que eran testigos de Jehová, y al grupo apartado se les siguió conociendo como los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? The International Bible Studies Ministry o Association, creo que se llama, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la historia. Algunas generalidades, pues los nombres oficiales, como ya lo vimos, Watchtower Bible and Tract Society, y la otra, la que se separó después, International Bible Students Association. Esto es bien importante porque tengo un amigo que me dijo, eso fue hace ya varios tiempo, pero me dijo que quería compartir unas cosas que le habían estado llegando por correo, etcétera, etcétera. Él asistía a una iglesia cristiana y obviamente lo hago con comillas, él sabía, ¿verdad?, que la doctrina de los testigos de Jehová de alguna manera era diferente y que teníamos que tener cuidado, pero él estaba recibiendo todo este material con el nombre de International Bible Students Association, que al final, si un cristiano lo lee, dice, bueno, esta es la Asociación Mundial de Estudios Bíblicos, ¿verdad? Entonces puede que sea confiable. Y como decía Ernesto, ahí es donde las cosas en donde tal vez de repente, por no conocer, nos podemos ir de boca. Entonces, esos son los dos nombres. Fundada en 1879 en Pittsburgh, Pensilvania. El fundador, como lo dije, Charles Taze Russell, vivió de 1852 hasta 1916. Su oficina central está en Brooklyn, en Nueva York. Más o menos tienen 8.5 millones de adherentes en más de 240 países y 119,000 congregaciones. Los materiales siempre van a salir o a ser publicados en la Atalaya o en atalaya.org o en watchtower.org en inglés. Acá en Guatemala, ¿sí?, hay 17,5 millones de habitantes más o menos, pero esa es la idea. Y para esos habitantes ellos tienen más 41,000 evangelizadores, los llaman ellos. Tienen 884 congregaciones y la relación sería un evangelizador por cada 430 más o menos
habitantes, ¿verdad? Entonces, esos son algunas historias y generalidades. Ahora vamos, puntos centrales de su doctrina, ¿sí? Número uno, pues, el nombre tiene que ver mucho, testigos de Jehová. Para los testigos de Jehová, ellos creen que el nombre Jehová es el único y verdadero nombre de Dios, ¿sí? Jehová es el único y verdadero nombre de Dios. Y según lo que yo he tratado de escuchar o de ver con ellos cuando hemos platicado, y de hecho también en su sitio tienen algo de información, esto nace de una mala interpretación, obviamente, de la Biblia, específicamente del Salmo 83, ¿sí? Entonces sería bueno que conozcan el Salmo 83, cómo leerlo, cómo estudiarlo, cómo interpretarlo. Específicamente creo que es el verso 13, ¿sí? De ahí nace esa interpretación. Ahora, vamos a ir viendo qué es lo que creen y rápidamente cómo podemos corregirlo o a dónde podemos ir para corregirlo. No vamos a leer todos los versos porque de aquí terminamos mañana, pero si ustedes pueden, no sé si está ahí en la presentación, no. Si ustedes pueden apuntarlos, pues yo se los doy, ¿sí? Entonces, ¿cómo corregimos esto del nombre divino? Bíblicamente Dios se presenta a sí mismo con varios nombres. ¿Quién me puede decir algunos de ellos? Sí, Elohim, Jireh, digamos en castellano y a lo largo de toda la Biblia. El yo soy, ¿ok? Jehová, el Altísimo, ¿sí? En Génesis 1:1, ¿cómo aparece? Elohim. Y por ahí va la cosa, ¿no? Ellos lo que hacen es que interpretan mal la forma, hacen un relajo entre la pronunciación de Yahweh, que lo que tiene es, para poder pronunciarlo bien, vocales hebreas del nombre Elohim, que es Dios, el Señor, ¿sí? Y a lo largo de la Biblia vemos que Dios se presenta así como Dios Todopoderoso, como el Señor de los ejércitos. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús lo presenta como Padre, ¿sí? Eso es bien importante, ¿verdad? Al igual que los apóstoles también le llamaban Padre, ¿sí? Y acá vemos esas grandes diferencias, ¿sí? Que el cristianismo entiende a un Dios personal, a un Dios que adopta y nos da identidad individual como hijos adoptados y colectiva como su iglesia, su cuerpo, sus hijos, su novia, ¿sí? Entonces es un Dios muy personal, ¿sí? Segundo, la Trinidad. Para los testigos de Jehová, la doctrina de la Trinidad no es bíblica, ¿verdad? El argumento que ellos usan es pues que obviamente la palabra Trinidad en sí misma no se encuentra en la Biblia, no se menciona. De hecho, J.F. Rutherford, este juez que fue el presidente de la asociación en 1928, en el libro de Reconciliación en la página 101 dice: nunca se propuso una doctrina más engañadora que la Trinidad. Solamente pudo haberse originado en una mente, y tal mente es la de Satanás, el diablo, ¿sí? Ahora, ¿cómo corregimos eso? ¿Alguien me puede decir cómo podemos argumentar de que la Trinidad no existe literalmente en la Biblia, pero nosotros la creemos? Elohim, sí, desde el mismo nombre de Elohim. ¿Qué más? ¿Qué otro argumento podemos dar? ¿O cuál es el argumento principal? Ok, en el Antiguo Testamento se menciona el Espíritu de Dios. ¿Qué más? O sea, el hecho de que no aparezca el concepto no quiere decir que no se enseñe, ¿sí? ¿En dónde fue que se decidió, digamos, o que se estableció de que la Trinidad era una doctrina bíblica importante porque sí estaba contenida dentro de la enseñanza bíblica? ¿Sí? Ok. Ok. En Mateo y en otros lados de la Biblia vemos cómo se menciona el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ¿en dónde se establece? ¿Sí, Luis? No, sí, no se debería de usar, fue agregado más.
más adelante. Sí, exactamente. Ujú. Entonces, eso es bien importante, porque nuestra creencia en lo que la Biblia establece, ¿sí? Se va afinando y se haciendo más clara y más fuerte a través de la historia de la iglesia. Y es en los credos, a través de los credos apostólicos, ¿sí? Históricos, que esto se afirma. Entonces pueden estudiar y leer el credo de Nicea, por ejemplo, ¿sí? Esa es una forma de corrección. La Biblia puede afirmar, obviamente, que existe un solo Dios, ¿sí? Isaías 44, 45 y 46, Juan 5, 1 Corintios 8, Santiago 2. O sea, a lo largo de la Biblia está el concepto de que existe un solo Dios, pero también existe el concepto de que ese Dios son tres personas, cada una es total y absolutamente Dios, pero solo existe un Dios. ¿Sí? Pueden ver, por ejemplo, al Padre en 1 de Pedro 1, al Hijo en Juan 20, al Espíritu Santo en Hechos 5, a los tres juntos en Mateo, ¿sí? Cada una de estas personas posee los atributos de la deidad, es completa y absolutamente Dios. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, son eternos, ¿sí? Los salmos están llenos de estas características de los tres, ¿sí? De que al final nos apuntan a una enseñanza sólida acerca de la Trinidad, ¿sí? La persona y obra de Jesús. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue creado por Jehová como el arcángel Miguel antes de que el mundo físico existiera. Y aunque es poderoso, es un Dios en menor jerarquía, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en sus enseñanzas acerca de la encarnación. Nació en la tierra, era un simple ser humano y no Dios. Entonces, ¿qué doctrina esencial están negando ellos acá? La deidad de Dios. ¿Y cómo le han llamado históricamente a la humanidad y deidad de Dios juntos en un solo cuerpo? La unión hipostática, ¿sí? Entonces, ustedes deberían ir a investigar qué significa la unión hipostática, ver los versos que ahí pueden estudiar, los textos que pueden ir a investigar, porque esta es, diríamos, una doctrina de primera importancia, ¿sí? Aquel que niega que Dios fue Dios está mal, y quien dice que solo fue espíritu y no fue hombre, también está mal. La unión hipostática, ¿sí? Nos enseña que Jesús fue encarnado. En él, dice Colosenses, habita toda la plenitud de la deidad. También podemos, tal vez, todo el libro de Juan, por ejemplo, Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, no fue solo un simple ser humano, ¿verdad? Es Dios mismo encarnado. Filipenses 2, como Él deja su trono y viene acá humildemente a ser obediente al Padre, ¿sí? La resurrección, aquí hacen lo contrario, ¿sí? Los testigos de Jehová afirman que Jesús fue resucitado espiritualmente, pero no físicamente. Entonces, en una conversación que yo tuve no es amigo, es conocido, él era en mi trabajo, le pregunté, entonces, Jesús vino únicamente como ser humano, murió, pero resucitó únicamente como espíritu. Entonces, explícame ahí, o es espíritu o es hombre, y ahí se quedó como que más o menos reflexionando, ¿verdad? Otra vez, el tema de la unión hipostática es algo que nosotros tenemos que conocer, saber y entender, de que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios, ¿sí? No era o una o la otra. La Biblia enseña también que cosas que hizo Jesús físicamente después de resucitar. ¿Quién me menciona algunas? Comer, ¿sí? Fue a hacer una parrillada ahí a la playa para pasarla bien con sus amigos. ¿Qué más? Algo bien importante con uno de los discípulos. ¿Qué hizo? Lo tocó, ¿sí? Lo tocó, físicamente lo tocó. Entonces, otra vez, conociendo nosotros la Biblia y las doctrinas de la Trinidad, por ejemplo, la historicidad de esta doctrina en los credos apostólicos, doctrinas como la unión hipostática, nosotros podemos argumentar con mayor seguridad.
Otro que tiene que ver con la persona y obra de Cristo es la segunda venida, ¿verdad? Que ellos afirman que fue un evento invisible que sucedió en 1914. Lo curioso es que después dijeron que era en el 15 y después que era en el 18 y que en el 18, en 1918, el Espíritu Santo se fue, ¿sí? Y que después iba a ser en el 25 y después ya no declararon nada porque de plano pues les había fallado. La Biblia nos enseña, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la venida del Señor? Si, independientemente de posturas, que eso es de tercera importancia, de posturas respecto al milenio, ¿verdad? ¿Qué nos enseña básicamente la Biblia acerca de la venida del Señor? Directamente a lo que ellos creen. Que nadie sabe el día ni sabe la hora. Y que es un evento pasado, presente o futuro. Futuro, ¿sí? El Señor va a venir un día. Independientemente de nuestra postura, de nuevo, respecto al milenio y todas estas cosas, el Señor va a venir por su iglesia. Ahora, ¿qué me enseña? Y este es un texto que ustedes tienen que conocer también para argumentar esto. 1 Corintios 15 respecto a la segunda venida del Señor. ¿Qué va a pasar? Según 1 Corintios 15. Hicimos una serie de Corintios, pasamos 5 semanas en 1 Corintios 15. ¿Alguien? ¿Va a hacer todas las cosas nuevas? ¿Sí? Va a renovar todas las cosas, así como Él las creó al principio en Génesis, solo que ya no en un jardín, sino ahora en una ciudad, la Nueva Jerusalén, y habitaremos con Él eternamente. ¿Saben que la palabra es tan hermoso pensar que es la única religión, como decía David, en donde Dios baja a buscar al hombre? La palabra en Juan 1, cuando dice, y el verbo habitó entre nosotros, es tabernaculizar. Y se recuerdan cuál era la figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Era esta presencia de Dios literal y pura. Y no todos tenían acceso, ¿sí? Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, nuestro mejor y mayor sumo sacerdote, ahora todos, el velo se rasgó y ahora todos tenemos acceso a esa presencia. Pero estamos en ese tiempo del ya, pero todavía no, se recuerdan, y un día todas esas cosas van a ser perfectamente en Cristo Jesús. Él va otra vez y nosotros vamos a tabernaculizar en Él y Él en nosotros. Es la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. Vamos a estar unidos a Él, ¿sí? Entonces acá, 1 Corintios 15, Hechos también, Hechos 1 es importante, Mateo 24 es importante, ¿sí? La segunda venida del Señor es futura y será visible, ¿sí? Y será un evento físico. Otra doctrina en donde diferimos es que ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, no es la tercera persona de la Trinidad, no es una persona, ¿verdad? En el libro de Salvación, publicado en 1939, afirmaba lo que les decía, que en 1918 el Espíritu Santo se había retirado. Y dice literalmente, el Espíritu Santo, que había sido el guía del pueblo de Dios, habiendo desempeñado sus funciones, fue retirado en 1918. Ahora, ¿cuál es la labor bíblicamente del Espíritu Santo para los cristianos? ¿Alguien? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la vida del cristiano? O sea, ¿qué pasaría con nosotros si el Espíritu Santo ya se hubiera ido? Nos guía a toda verdad, nos redarguye, ¿sí? ¿Qué más? Nos lleva a Cristo. ¿Perdón? Intercede por nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo es Dios con nosotros acá en la tierra en este tiempo de santificación. Él es el quien vive literalmente en nosotros. En Efesios podemos ver el concepto de qué significa vivir llenos del Espíritu Santo, y es estar agradecidos, cantando canciones que alaben al Señor, vivir en sometimiento los unos a los otros. O sea, la obra del Espíritu Santo en Efesios, por ejemplo, es impresionante. Y el pensar de que el Espíritu Santo entonces ya no está, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí?
Entonces, ahí pueden otra vez, todo el libro de Efesios, especialmente a partir del capítulo 3, pueden leerlo acerca de la obra del Espíritu Santo. Romanos 8 también. 1 Corintios 12. Además, él hace en el sentido de que no es una persona sino una fuerza. Él enseña, el Espíritu Santo enseña según Juan 14. Él testifica según Juan 15. Él comisiona según Hechos 13. Él intercede según Romanos 28. Son actividades de una persona, ¿sí? La salvación. Ellos creen que la salvación requiere fe en Cristo asociada con la organización, o sea, su religión, y obediencia a sus reglas, ¿sí? ¿Qué dice Colosenses? ¿Cristo más algo o Cristo más nada? ¿Sí? Nuestra salvación no depende de absolutamente nada más que de la obra perfecta de Cristo. Él dijo, consumado es, la obra ya está hecha, ¿sí? No nos salvamos por nuestras obras, somos salvos para obras, pero no por obras, ¿sí? Entonces ahí pueden leer Gálatas 2, es el mismo verso de Efesios 2 otra vez, Colosenses 2 también y Tito 3. ¿En qué está fundamentada la salvación para el cristiano? ¿Cuál es la esencia de la salvación? Y estos Colosenses 2 y Efesios 2 hablan precisamente de eso. No es sino es por gracia, la gracia de Dios. Entonces, cuando ustedes platiquen con ellos, hablen de esa gracia de Dios, ¿sí? Acá es donde se empieza, en la número 6, en donde se empieza a aclarar un poquito cómo ellos entienden los tiempos finales, por qué el Espíritu Santo se había ido, etcétera, etcétera. Ellos entienden que hay dos pueblos redimidos, ¿sí? Paréntesis. Hay iglesias, ¿sí? Cristianas, evangélicas, protestantes, que tal vez no de palabra, pero con sus hechos, sí afirman que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es un sentir, es algo que yo siento, es algo que yo percibo, es otra vez. Y si ustedes empiezan a ver cómo los testigos de Jehová articulan quién es el Espíritu o qué es el Espíritu Santo, van a darse cuenta que hay algunas iglesias que igualmente creen lo mismo. Entonces solo es un paréntesis ahí. Los dos pueblos redimidos, esto también pareciera ser muy similar a algunas enseñanzas también dentro de la iglesia. Creen que existen dos pueblos de Dios, ¿sí? Nuestra tesis desde el inicio de la serie es: Dios tiene un solo pueblo, conformado por gente de toda lengua, toda tribu, toda nación, y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Para ellos están los ungidos o el rebaño pequeño, que son los 144,000. ¿Sí? Esos son los ungidos, el pueblo de Dios, el rebaño pequeño. Ellos van a gobernar con Cristo y vivir en el cielo. Y las otras ovejas, ¿sí?, van a vivir para siempre, pero en un paraíso acá en la tierra, ¿sí? Entonces está como esta separación de clases, digamos, ¿verdad? Los escogidos y los ungidos allá en el cielo con el Señor reinando, y el resto de las ovejas viviendo en un paraíso terrenal. Ahora, ¿para quién está destinado el cielo? O el nuevo cielo y la nueva tierra. Para todo que pone su fe en Cristo Jesús, ¿sí? Ahí no hay distinción, ¿sí? No hay distinción. Ahí podemos ir a Juan 14, Filipenses 3, Colosenses 1, 2 Corintios 5. Y específicamente en el tema les decía, de tabernacularizar, la palabra de tabernáculo entre Cristo y nosotros, ¿verdad? Vayan a 1 Pedro 3, que dimos también una enseñanza acerca de eso, y a Apocalipsis 21 y 22. Vean qué significa el tabernacularizar, sí, juntos, la palabrita. Bueno, entonces la salvación. Ahora el alma. Los testigos de Jehová creen que los seres humanos, no creen que nosotros los seres humanos tengamos una naturaleza inmaterial.
¿sí? El alma es simplemente la fuerza de vida dentro de la persona. Y si se dan cuenta, aplican el mismo concepto que aplican para quién. Es una fuerza, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no hay algo inmaterial dentro de nosotros. Históricamente, los cristianos hemos reconocido que nosotros somos cuerpo y espíritu o alma. Otros después enseñaron que eran tres, no nos vamos a meter a eso, pero hay una parte inmaterial, ¿sí? Hay una parte inmaterial. Génesis 35, 18, Apocalipsis 6. ¿Y quiénes sufren de manera consciente después de la muerte? ¿Quiénes sufren de manera consciente y eternamente después de la muerte? Los que no están en Cristo, ¿verdad? Por ahí también hay algunas enseñanzas de algunos teólogos que dicen que no, que va a ser un exterminio, ¿verdad? La doctrina del exterminio total, que Dios va a permitir que sufran un tiempo en el infierno, pero después los va a destruir. Obviamente diferimos ahí, pero sí hay enseñanzas en la Biblia de cómo nuestra alma o espíritu experimenta emociones, gime, clama por el Señor, ¿verdad? Entonces, de nuevo acá diferimos, no es una fuerza, no es algo, ¿sí? Sí hay un alma o espíritu dentro del ser humano. Mateo 13, Lucas 16, 1 de Corintios 2, 2 de Corintios 5, Apocalipsis 7 y 21. En cuestiones del infierno, ellos creen que el infierno es un cementerio, ¿sí? No es un lugar de tormento eterno, sino es un cementerio. Es como el cementerio común de la humanidad, le llamarían ellos. Los malos son aniquilados, eliminados de cualquier existencia consciente y para siempre, ¿sí? Bíblicamente vemos que el infierno es un lugar real de sufrimiento consciente y eterno. Mateo 5, Mateo 25, Mateo 46, Judas 7, Apocalipsis 14 y 20. Ahora, algunos consejos son bien prácticos. Nunca, y traten de iniciar una conversación, a menos obviamente de que los agarre así como que en el aire, pero oren y dependan del Espíritu Santo, ¿sí? Es tan fácil llegar a conversaciones tratando de depender con lo que sabemos o lo que aprendimos, pero al final entendemos que nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿sí? Hay veces que simple y sencillamente, entre comillas, con compartir nuestra vida y testimonio de quién es Jesús con ellos, no hay que estar argumentando tantas cosas acerca de lo que ellos creen, porque al final es el mismo vacío que yo tengo, que todos tenemos sin Cristo, ¿sí? Entonces, oren, ahí están, confíen en el Espíritu Santo, acérquense con humildad, pregunten con genuino interés, que de verdad les interese la vida y el corazón de esta persona, no simple y sencillamente, sí, pasa adelante, te va a demostrar cuánto sé yo y que yo sé más, y te voy a poner en ridículo de que no, cuidado con eso, Lo que sí es clave es que prueben qué tan confiados y empapados están de su teología, ¿verdad? De la Atalaya y de todas sus publicaciones. Citen, por ejemplo, estas citas de la Trinidad, ¿sí? Citas de sus fundadores, y pregúntenles qué piensan acerca de esas citas, ¿sí? Hablen con Dios, hablen de Dios como Jehová, sí, pero no únicamente. Entonces, tengamos el respeto, porque de hecho una vez alguien se ofendió porque yo intencionalmente no iba a mencionar el nombre Jehová, y al final lo que hice fue perder ese momento de oportunidad. Entonces, mencionen el nombre de Jehová, pero también, incluso, por ejemplo, cuando oren, si les dan oportunidad de orar con ellos, oren a Dios, como Padre. Eso es tan impactante para muchos de ellos, que yo le pueda decir a Dios Padre, ¿sí? Cuenten su testimonio, Jesús, y sean pacientes. Los cambios no son en 5 minutos, ¿sí? Sean pacientes, invítenlos de nuevo, llámenlos.
y estén pendientes de ellos. Otra vez, no son proyectos, no son proyectos. Y de último, algunos otros recursos, ahí sí le pueden tomar foto porque no se los puedo dar todos, pero son páginas que les ayudan a ustedes para poder, creo que están en sus notas, ¿no? ¿Sí? Ok, perdón. Entonces, ahí tienen otros buenos recursos para ir, empaparse un poquito más de la historia de los testigos de Jehová. Ahora, vamos con los mormones. Si el internet me lo permite. Ahí está. Ok, sí, si tienen preguntas las pueden apuntar y las pasan, porque al terminar acá vamos a tener otro panel de preguntas y respuestas para poder aclarar. Entonces, se las pasan a Justin, por favor, ahí pueden apuntar sus dudas. Entonces, otra vez, partiendo desde el punto de vista cristiano, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es una secta? ¿Qué dirían ustedes? Ok, es un mensaje de Dios, solo que tergiversado. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay entre otra religión y una secta? O religiones y secta. Ok, de alguna manera es más siguiendo a un líder que a una deidad, ¿sí? Y son adoctrinados. ¿Qué más? Ven a la Biblia como un libro secundario, ¿sí? Creo que lo que resume todo esto es que sí consideran la Biblia, pero con algunas bastante grandes distorsiones, ¿verdad? Le agregan o le quitan algunas cosas, ¿sí? ¿Tú ibas a...? Exactamente, que Cristo al final no es el centro. Entonces, si entendemos que la Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino que es un mensaje, una historia apuntando a una sola persona, todo se trata de Cristo. Entonces, si quitamos a Cristo del centro, corremos el riesgo de encontrarnos con una secta, ¿verdad? Es todo movimiento religioso que afirma venir de la Biblia y de la fe cristiana, pero defiende creencias diferentes de la Biblia y la fe cristiana, ¿sí? Dice que viene de la Biblia, pero no enseña la Biblia como es. Entonces, partiendo ahí de eso, los mormones están divididos también en dos grupos. Está la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿sí? Y también está la Comunidad de Cristo. Esta se formó después del año 2000, ¿sí? La primera opera desde Salt Lake City y la otra opera desde Missouri, en un lugar que se llama Independence, Missouri. El grupo fue fundado otra vez hace menos de 200 años, ¿verdad? Y vean esto es importante también. Estas sectas no tienen más de 200 años, lo que no las hace de alguna manera ortodoxas. ¿Qué es algo que es ortodoxo? Cuando nosotros decimos el cristianismo ortodoxo, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? ¿Perdón? Conforme a la doctrina, pero ¿qué más? Exacto. Así es, que ha sido afirmada desde las enseñanzas de los apóstoles, los padres de la iglesia y a lo largo de la historia de la iglesia. Y de hecho se sorprenderían en saber cuántas prácticas y enseñanzas no ortodoxas hay dentro de la iglesia cristiana, pero eso es otro seminario, diría Pablo, ¿verdad? Entonces, no tienen más de 200 años, ¿sí? Fue fundada por José Smith, ¿sí? Entonces, la historia es que él, que estaba este profeta mormón, ¿sí? Y él empezó a escribir un libro sobre unas tablas de oro. Y luego cuando murió él, su hijo Moroni siguió escribiendo este libro en las tablas de oro y las escondió en un monte, ¿sí? Y luego, años después, Moroni, resucitado, se encontró con, o José Smith se encontró con él. No sé cómo funciona la cosa, si tienen algo como el calvinismo ellos en su doctrina, quién encontró a quién, pero la cosa es que se encuentran. Y él empieza a revelar en dónde estaban escondidas estos libros, este libro, mejor dicho,
que estaba en un lenguaje parte hebreo y parte egipcio reformado, le llamaban ellos, porque no era el del egipcio original. Y entonces él, estoy tratando de resumir la historia, él de repente, no sé si por inspiración de Moroni o porque él sí tenía un hobby de jugar a encontrar secretos escondidos, y antes lo jugaban con unas piedras que se llamaban las piedras de adivinación, algo así. Entonces empezó a usar la piedra, y uno de los integrantes de la iglesia que estuvieron hasta arriba, él confesó que esa era la historia de José Smith, que a través de esa piedra fue como Moroni se le reveló y empezó a escribir y a traducir el libro que había sido escondido en algún monte, etcétera, etcétera. Y así fue como nace, o es como nació el libro del Mormón, ¿verdad? David Whitmer se llama, quien fue uno de los 3 testigos del libro del Mormón. David Whitmer, ¿ya? Fue quien afirmó que Smith usó estas piedras para traducir el libro del Mormón, ¿verdad? Y él fue ayudado por un campesino y por un profesor, quienes editaron este libro. Él inició con sus discípulos también en Nueva York, en Lafayette, y el 6 de abril de 1830 él funda la iglesia. Y él mismo se atribuye obviamente los títulos, él es sacerdote, profeta y rey de la iglesia de los mormones. Suena familiar, ¿verdad? Al principio, su historia no era una historia de un hombre, digamos, moralmente decente. Él afirmaba, por ejemplo, la poligamia, tenía muchas acusaciones incluso de violencia doméstica, y él se tira a correr que él quería ser presidente de Estados Unidos, y en 1844 más o menos su influencia crece. Obviamente no llega a ser presidente, pero su influencia crece y eso le ayudó bastante. Algunas generalidades de la secta. Los 2 grupos, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Comunidad de Jesucristo, ¿verdad? Ellos rechazaron el nombre de Mormón y ahora es la Comunidad de Jesucristo. Esto no me pasó a mí, sí le pasó a un amigo, como les conté el testimonio del amigo al inicio del otro, que empezó a leer un montón de material que venía de parte de la Comunidad de Jesucristo, y otra vez encontraba verdades, pero eran medias verdades, y estaba muy confundido. Y otra vez, al investigar un poquito, nos dimos cuenta, o se dio cuenta, que venía de parte de ellos, ¿verdad? En 1830, como les dije, en Lafayette, Nueva York, inició como Iglesia de Cristo, y después fue que le cambiaron cuando vinieron todos estos movimientos a los mormones, fundada por José Smith. Uno está en Missouri, otro está en Utah. Más o menos son 16 millones de miembros. Tienen 65,000 misioneros, 160 templos, y están creciendo a un ritmo anual de 300,000 anualmente, 300,000 nuevos adherentes anualmente. En Guatemala más o menos hay 272,000 miembros, 6 misiones, 66 centros de historia familiar y 440 congregaciones. Ahora sí, distintivas doctrinales. Fíjense pues, ellos, cuando ustedes hablan con ellos, se les nota, o tienen, mejor dicho, un celo profundo por la Biblia, y se los dicen así: yo tengo un celo profundo por la Biblia, yo tengo un celo profundo por la palabra de Dios. Gracias, vos. Vos deberías ser intérprete de señas, fíjate. Ahora, ¿cuál es el problema? Una de las distintivas por ejemplo, que nace y que se hace fuerte a partir de la Reforma Protestante, es una de las 5 solas, que es sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? ¿Alguien me puede decir? Que es única y solamente la palabra de Dios, en donde nosotros como cristianos encontramos toda autoridad para nuestra forma de vida, y especialmente cómo nosotros conocemos y nos encontramos con Dios. El problema es que ellos consideran a la Biblia parte de su teología, especialmente, y no especialmente, únicamente la versión King James en inglés y parte de ella, porque ellos dicen, sí, consideramos la Biblia como palabra de Dios, pero solo la King James y si está traducida de manera correcta. O sea, no todas las traducciones, ¿sí?
Entonces, ellos consideran la Biblia de esa forma, especialmente la King James. También tienen otro libro que se llama Doctrinas de Pactos, otro que se llama La Perla de Gran Precio y obviamente el libro del Mormón. Y esos 4 es el canon de esta secta, de los mormones. 4 libros que incluye la Biblia, o sea, no es solo escritura, ¿verdad? Ellos agregan otros 3. Las Doctrinas de Pactos, Perla de Gran Precio y el libro del Mormón. Estas ustedes las pueden buscar, se conocen generalmente como el canon de las 4 obras estándares de la religión mormona. El canon de las 4 obras estándares de la religión mormona. Esta secta afirma que la iglesia fue totalmente tomada por la apostasía luego de la era apostólica y que ahora a través de ellos está siendo restaurada. Entonces, afirman algunas cosas, como les digo, hasta la historia de los padres de la iglesia, hasta la era apostólica, pero después se corrompió. Estamos nosotros corrompidos y ahora ellos son los que recibieron esta revelación de que eran la iglesia restaurada. ¿Sí? Ahora, no aparece ninguna evidencia del primer siglo de doctrinas mormonas, como la existencia de varios dioses y que el Dios Padre alguna vez fue hombre. Entonces, ahí es donde ellos van y dicen, no, es que nosotros aceptamos solo parte de la King James y en algunas traducciones, no en todas, porque obviamente ahí es donde ya se empiezan a topar con estas verdades que pelean en contra de sus doctrinas. La Biblia no admite una apostasía total de la iglesia, esto es bien importante. La Biblia no admite una apostasía total de la iglesia, o sea, toda la iglesia ya se corrompió. No, lo que la Biblia enseña de apostasía, y tuvimos también un par de enseñanzas de esto en la serie de Primera de Pedro, es de que algunos están infiltrados en la iglesia, pero realmente nunca han sido iglesia, y son aquellos que en Mateo 7 Dios les va a decir, no te conozco. Pero ¿cómo no me conoces si yo estuve cantando y dirigiendo y esto y lo otro? No te conozco, ¿sí? Pero nunca la Biblia enseña una apostasía total, ¿sí? Y la Biblia sí nos previene obviamente de una parcial. Primera de Timoteo 4 y el libro de Primera de Pedro también lo enseña. Dios el Padre fue un hombre que progresó hacia su divinidad. O sea, Dios no es Dios, Dios era un hombre y que fue progresivamente llegando a su divinidad. Ahora Él es un hombre inmortal y exaltado con un cuerpo de carne y hueso, ¿sí? Eso es lo que creen de Dios. O sea, podemos enumerar muchas cosas respecto a la Biblia, ¿verdad? Nunca ha sido un hombre. Números 23, Oseas 11, ¿verdad? Son textos que pueden usar ahí. El Espíritu sin carne y hueso, Juan 4 y Lucas 24. Dios es eterno, nunca fue hombre, o sea, nunca es creación. Los salmos están llenos de eso. Salmo 90, el 102, el 119, Isaías 57, Primera de Timoteo 1. Y Dios es inmutable, Dios nunca cambia, ¿sí? Él permanece siendo Dios, ha sido y seguirá siendo por siempre y para siempre. Salmos están llenos de eso, Salmo 102, Salmo 25, Salmo 119 también, Malaquías 3, Él ha sido y será siempre Dios. Tienen una forma politeísta en su cosmovisión, ¿sí? Creen que la Trinidad está formada por 3 dioses distintos. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis nada más. Tengamos cuidado en cómo nosotros definimos la Trinidad. No voy a entrar en detalles porque no ese es el punto, pero la Trinidad no es igual que yo, que soy papá, que soy hermano y que soy hijo. La Trinidad no es como el agua, que es estado sólido, líquido y gaseoso. La Trinidad no es como la hoja del trébol, que es una hoja pero tiene 3 hojas. No, todos estos ejemplos son intentos de nuestra mente de abrazar algo que es difícil de entender, pero que la Biblia sí enseña. ¿Sí? La Trinidad es un solo Dios, 3 personas que son absolutamente y totalmente Dios, pero solo hay un Dios, 3 personas, un Dios. No nos metamos a tratar de dar analogías que pueden confundir después, ¿sí? Especialmente cuando se las tratamos de enseñar a nuestros hijos, ¿sí?
No es como el agua, no es como yo que soy papá, esposo e hijo al mismo tiempo, no es como el agua, no es como la hoja de trébol, creo que son las que se me vienen a la cabeza. Entonces, y bueno, también para los mormones pueden existir potencialmente miles de dioses, ¿sí? Porque un hombre puede llegar a un punto de divinidad también, siguiendo la historia del Dios que creen ellos interpretar. Pero sabemos que existe únicamente uno y un verdadero Dios. Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, cuando Él está dando, ¿se recuerdan los 10 mandamientos? Un solo Dios. Si no escucharon, vayan a escuchar el sermón acerca de la misión de Dios en el Antiguo Testamento, como una y otra vez les está diciendo: yo soy el único Dios, los demás son ídolos y quiero usarte a ti, Israel, para que todas las demás tierras vean que solo existe un verdadero Dios. Ese es el tema de la Biblia, un verdadero Dios. Exaltación del ser humano, obviamente, ¿verdad? Los mormones creen que los humanos, así como Dios el Padre, pueden pasar por un proceso de exaltación a una deidad, ¿verdad? Ahora, lo dijo Pablo ahorita, ¿quién fue la primera persona que dijo yo quiero ser como Dios? Satanás. ¿Y la primera persona? Adán, ¿verdad? Entonces, ahí está contrariando la esencia del evangelio, la esencia del problema de la humanidad, ¿sí? Y por ende, obviamente, la esencia del evangelio. Yo no puedo llegar a ser Dios. Ese es el problema con la humanidad, ¿sí? Que Dios no aprueba a los humanos que buscan alcanzar ser como Dios. O sea, lo vemos también en esa narrativa. Lean también Hechos 12 y compárenlo con Hechos 14. Esas dos historias, Hechos 12 y Hechos 14. ¿Qué es lo que desea Dios que reconozcamos nosotros en humildad? Según la historia del evangelio, que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, que necesitamos un Salvador, que necesitamos ese Dios, y que toda la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento apuntan a esa persona, a esa obra, a ese Salvador que todos necesitamos. ¿Sí? Es todo lo contrario al evangelio, ¿sí? Ahora, vamos a ser vestidos de gloria e inmortalidad, pero no vamos a ser Dios. Otra vez, 1 Corintios 15. ¿Sí? Lean 1 Corintios 15, vayan a la página y busquen esas enseñanzas que dimos de 1 Corintios 15. ¿Qué va a pasar? Después vamos a tener cuerpos glorificados como el Señor, vamos a vivir en un lugar donde no hay pecado, lágrima, ni llanto, ni dolor, todo va a ser restaurado como en el Edén, ¿sí? Pero no vamos a ser Dios. Entonces esto va en contra obviamente de nuestra creencia. Jesús para ellos fue el primer hijo diagonal espíritu, digamos, del Padre Celestial con su Madre Celestial. Ojo, ahí hay algo agregado, ¿verdad? Jesús luego progresó para su deidad en el mundo espiritual. Entonces inicia como un hombre y ese proceso de llegar a ser deidad, y fue concebido con una madre espiritual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que Jesús hay una implicación obvia, pero hay otra también dentro de esa palabra? ¿Qué quiere decir que Jesús es el unigénito de Dios? No estoy diciendo primogénito, estoy diciendo unigénito. Exactamente, único, ¿sí? Único. Ahora, ¿se recuerdan de la serie de Adviento? Jesús no nace a través de una concepción normal entre un hombre y una mujer, sino por quien fue concebido. Fue por un milagro del Espíritu Santo. Ella era una virgen, ¿sí? Entonces otra vez, Lucas, es importante leerlo con ellos también, Lucas 1 y 2. Y el final de los tiempos, dependiendo de su fidelidad a la organización y a Dios, otra vez hay obras inmiscuidas, los cristianos pueden terminar en uno de los tres reinos que ellos, en los que ellos creen, ¿verdad? Entonces van a ser como dueños
o reinando en un planeta dependiendo de su fidelidad, ¿sí? Entonces la Biblia enseña que las personas tienen únicamente dos posibilidades para sus futuros eternos: con Cristo o sin Cristo, ¿sí? No hay tres planetas, no hay una cosa así tipo linterna verde. El pecado y la propiciación, y con esto ya vamos casi terminando. Ahora, ellos creen que, por ejemplo, el acto de Adán fue un acto noble, porque para ellos, a través del acto de Adán, los seres humanos se volvieron mortales, ¿sí? Y obviamente la muerte es un proceso para ellos en donde nosotros encontramos la divinidad y llegar a uno de estos tres planetas, ¿verdad? Un paso necesario, digamos, le llaman ellos, para el camino de la exaltación hacia la deidad. Y que la propiciación de Cristo asegura la inmortalidad para virtualmente todo el mundo, ¿verdad? Entonces, al final, no es quienes están en Cristo y quienes no están en Cristo, sino que al final todo el mundo va a tener un destino en estos tres planetas. Entonces, vean cómo le dan vuelta. Lo de Adán fue bueno y lo de Cristo da igual, ¿sí? Lo de Cristo aseguró la vida eterna para todo el mundo, ¿sí? Y aquí hay otro juego de palabras importantes, ¿sí? Porque, bueno, tal vez no me voy a meter en eso a profundidad, pero Cristo no murió literalmente por todo el mundo en el sentido de que todo el mundo va a ser salvo. Cristo murió por todo el mundo en el sentido de que todo el mundo tiene oportunidades, sin importar su raza, condición, lengua o lo que sea, de acercarse a Cristo en fe. ¿Sí ven esa diferencia? No quiere decir de que cuando Él muere, entonces todo el mundo es perdonado, ¿sí? Hay un libro de alguien que se decía ser cristiano y cayó en unos errores horribles, que se llama El amor gana, y básicamente predica eso, de que él no cree que un Dios de amor va a permitir que al final gente pase en el infierno. Y lo que están haciendo es como cualquier secta, diciendo que vienen de la Biblia, pero están negando verdades esenciales de la Biblia, ¿sí? No hubo nada de nobleza en el pecado de Adán, ¿verdad? Dado que eso no nos acercó a Dios, obviamente, sino que trajo pecado, miseria, y lo vemos en el capítulo 4, ¿sí? Un hermano asesinando a otro hermano. En el capítulo 6 dice, se multiplicó la maldad, a Dios le dolió haber creado al hombre, ¿sí? Y Jesús propicia los pecados ¿de quiénes? De los que creen, de los que están en Cristo, de sus hijos, ¿sí? No es que Él está propiciando los pecados de toda la humanidad. La salvación, creen que Dios le da prácticamente a todos los individuos es una salvación, es más o menos lo que expliqué ahorita. Eso es lo que entienden ellos por salvación por gracia, ¿verdad? Que la gracia aplica a cualquiera, no importa en dónde esté, que crea o qué esté haciendo, es por gracia, entonces al final todo el mundo será salvo. Y no creer en Cristo, creer en Cristo es necesario únicamente para pasar al reino celestial más alto. Otra vez estos tres como planetas o niveles que ellos tienen dependiendo de cómo muera la persona, ¿verdad? Otras creencias, ellos cuidan mucho su físico, su cuerpo, precisamente porque es el proceso de Dios en donde se van deificando, ¿verdad? Hubo una historia en Estados Unidos en un tiempo en donde se voltearon, por ejemplo, en contra de la Coca-Cola, la querían boicotear porque hacía mal, y eso sí es pecado, hermanos, considerar a la Coca-Cola mala, eso sí es pecado. Consideran, no consumen tabaco, no consumen alcohol, ni café, ni té, ni drogas, obviamente, la Coca-Cola. Tienen una ley de castidad bastante fuerte, ¿verdad? Es sublime poder procrear y engendrar hijos, pero debe tratarse con cuidado porque es algo sagrado. Ahí es donde las verdades del cristianismo también se enredan con las de ellos. Hacen ayunos, aceptan el diezmo, ellos son muy estrictos respecto al tema del diezmo, del diezmo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos no hablan de ofrendas como lo hace el Nuevo Testamento, es diezmo, diezmo, diezmo. Ven el bautismo como una regla esencial. También practican la imposición de manos con los enfermos, ¿verdad?
Tienen una estructura muy jerárquica, ¿verdad? Está el profeta general, están con él 2 consejeros del profeta, después está el consejo de 12 apóstoles, de ahí la iglesia general después de ellos está dirigida por las autoridades generales de la asamblea, después tienen un quórum de 70, después tiene otro quórum de 140, y después está el presidente regional y luego los patriarcas de cada una de la iglesia. Entonces es una estructura bien jerárquica, ¿verdad? Que otra vez, tristemente, también se está infiltrando de alguna manera en la iglesia. Los mismos consejos con ellos, ¿verdad? Confiar en el Espíritu Santo, orar, no verlos como un proyecto, tratar de entender qué es lo que las doctrinas esenciales que nos dividen, ¿sí? No traten, por ejemplo, de hablar que su mensaje principal, por ejemplo, se enfoque en el final de los tiempos, ¿sí? Enfóquense en lo grueso, en la esencia de, por ejemplo, ¿quién es Dios? Dios nunca pudo ser un hombre. Eso es esencial. Entonces traten de, en medio de todas las confusiones, de poder concentrarse y fijarse en las que verdaderamente son las más fuertes, ¿sí? Conectarse con temas fundamentales, ¿verdad? Dios, el pecado, ¿qué es el evangelio? Y después podría estar el destino final del hombre, ¿verdad? Citen fuentes mormonas, ¿verdad? Así como lo hicimos al inicio, de lo que dijeron, de lo que aseguraron. Lean si pueden algo de su material. Ahí al final están unos recursos útiles también. La página, que no sé si las puse ahí, la irr.org, no sé si está ahí en sus... Sí, ese es excelente, ¿verdad? Son respuestas a ellos, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros manejar esas relaciones. Eso es todo. Obviamente hay más sectas, ¿verdad? Hay muchas más sectas, pero no nos daría tiempo. Así que esas son las con las que más interactuamos. De nuevo, lo esencial del evangelio, de pasta a pasta. Es esencial que nosotros lo conozcamos para poder interactuar con ellos. Gracias.